el profesor Pedro Talavera me ha tenido la gentileza de dejarme presentar al segundo de los ponentes, que es el profesor Juan Antonio Raga, catedrático de Biología de la Universitat de Valencia y director del Parc Científic, también de la Universitat de Valencia. Bueno, reconozco que antes he reprochado al profesor Talavera que hubiese incidido en nuestra condición de amigos, pero realmente es muy difícil cuando uno tiene amistad con la persona a la que presenta no señalarlo, ¿no? Y es lo que me ocurre a mí ahora mismo, con lo cual voy a incurrir en el error que antes he criticado, y es señalar que que tengo el privilegio de considerarme amigo de Juan Antonio Raga. Y lo considero un privilegio porque es una persona extraordinaria y un profesional destacado en el campo al que se dedica, que es el de la investigación, y en un campo tan importante como ahora veréis, como es el de la diversidad biológica en los mares, y no solo como investigador, que es un investigador reconocido a nivel internacional en su área, sino también como gestor, porque esto parece que resulte incompatible, ¿no? Que el buen investigador pues solo sea capaz de investigar, pero es que en él concurren estas dos capacidades que, como digo, no son tan frecuentes verlas reunidas en una sola persona. Ser un gran investigador y al mismo tiempo un magnífico gestor, porque por más que se resiste a continuar en la dirección del Parc Científic, pues continuamente le piden que continúe a la vista de los resultados que está consiguiendo en esta estructura tan importante para que todo lo que se genera en la universidad acabe repercutiendo en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, al encontrarme con una persona que es un profesional que destaca en el campo de la investigación, que destaca en el campo de la gestión y que destaca en el campo del compromiso social, pues lógicamente uno dice, pues qué amigo tan valioso tengo, ¿no? Y por eso pues es un orgullo el que esté con nosotros en el foro Luis Vives. Y además tengo que decir pues que el tema nos afecta, como veréis enseguida, el Mediterráneo y sus amenazas, muy directamente, porque nuestra ciudad está bañada por el mar Mediterráneo y todos nos hemos bañado en sus aguas, y por tanto pues su trabajo repercute directamente sobre la calidad de vida de los mamíferos marinos, pero también sobre la calidad de vida de los mamíferos marinos humanos, ¿no? O temporalmente marinos, porque vamos, no somos permanentemente marinos, ¿no? Como somos los seres humanos. Pues nada, muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Yo creo que la amistad es una cuestión importante y que yo creo que hay que ponerla en valor, ¿no? Y cada día más. Lo que también nos sirve en este caso para, de alguna forma, dosificar el grado de los comentarios que se hacen. Lógicamente, los comentarios son normalmente más favorables hacia los amigos que hacia los enemigos. Por tanto, de alguna forma ponen en valor sus comentarios, que un poco apabullantes, y os hacen un poco reflexionar que, bueno, en el fondo soy un funcionario, lo cual yo creo que está mal visto en este país en estos momentos. Yo intento ser el mejor funcionario posible, el mejor servidor público posible, y en eso me definiría, ¿no? Intento, cuando me meto en algún lío, sea dar clases, sea investigar o lo que sea, hacerlo lo mejor posible. Yo creo que eso es un poco lo que aspiramos todos, ¿eh? En un momento en que parece que esto es pecado, pero bueno. Voy a intentar ponerme las gafas, que el paso del tiempo también me achaca por aquí, porque si hay algo que me caracteriza es que intento... ¿Me vais a ver? Sí. Pues voy a intentar daros la charla, me muevo bastante, si no os importa, y así esto me va a permitir pues interactuar un poquito más con vosotros, si es posible. Bien, como Vicente hablaba al principio, yo trabajo en la Universidad de Valencia, en su parque científico, donde tenemos distintos institutos de investigación.
y concretamente trabajo en uno que se llama Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Lo de Cabanilles os sonará, por el famoso botánico, el enciclopedista valenciano, y que ha dado nombre a este instituto en que nos trabajamos precisamente con los organismos y con los procesos que tienen que ver, los procesos evolutivos que han seguido a los seres vivos en el planeta. Bien, en concreto, la presentación que vamos a hacer hoy, que había pensado para hoy, está centrada con los problemas que tienen que ver, problemas ambientales. Nos referíamos al Mediterráneo en tanto en cuanto somos moradores del Mediterráneo, desde hace muchos miles de años, los primeros pobladores mediterráneos vivían claramente durante algunos periodos, y eso ha variado gracias a los cambios climáticos y otras cosas, pues el hombre de Neandertal, los últimos neandertales que vivían en Gibraltar, los últimos que quedaron y que vivían en las cuevas de la roca del Peñón, hasta los cromañones que vivieron posteriormente, pues han vivido en buena medida del medio, de este medio tan especial y tan sugerente que es el Mediterráneo, y nosotros, paradójicamente, muchos miles de años después, seguimos viviendo, directa o indirectamente. No os olvidéis, especialmente donde nos encontramos, que el Mediterráneo no solamente es un sustrato en el que vivimos, las riberas del Mediterráneo, pero también es una manera de vivir. Vivimos de una industria turística que no es un tema menor, especialmente para economías no muy saludables como por ejemplo la española, y en concreto la valenciana. Pero bien, vamos a centrarnos en algunas cuestiones del Mediterráneo. Algunas de ellas es posible que las conozcáis, otras si no os las voy a introducir, y sobre todo vamos a hablar de algunos de sus problemas, planteándonos posibles retos, respuestas. Sabéis, la mayor parte de vosotros, ya sois gente con formación universitaria, sabéis que la ciencia no tiene respuesta para todo, lo intenta. Y habla muchas veces en términos de probabilidad, o de modelos, o de escenarios. ¿Eso qué quiere decir? Que la base del trabajo en ciencia es el método. Y eso es lo único que nos hace diferentes, que trabajamos bajo un método diferente, y es el método científico. Para que un científico diga una cosa, tiene que haberlo demostrado. Y esa demostración empírica viene propuesta después de que algo pueda ser corroborado o refutado, es decir, que pueda decirse que es verdad, o con el paso del tiempo decir, no, esto que decíais antes, ahora vemos que es así, que es de otra manera. Por tanto, eso lo tienen muy pocos métodos de trabajo en el mundo. Las sociedades han dado pocas posibilidades, y esta es la que nos caracteriza. Por eso, los resultados científicos nunca van tan rápidos como uno quisiera, como la sociedad muchas veces nos demanda. Vamos a curar el cáncer, vamos a solucionar. No. Requieren muchos años de trabajo, de experimentación. Al final, la probabilidad, hay una vacuna para la malaria, bueno, solo protege el 30%. Bueno, es decir, el paso de la demostración y la aportación requiere un tiempo, y muchas veces, y eso es lo que ocurre, y lo digo porque he llegado al final de los comentarios que habéis manifestado anteriormente, muchas veces los escenarios van a una velocidad que no se corresponde a los análisis científicos. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú ves que una reacción química está burbujeando, está empezando a estallar, no esperes a que reviente, porque a lo mejor cuando reviente ya ha estallado todo. Entonces se habla de principios de precaución, porque aunque no podemos corroborar al 100% una cosa, cuidado que los datos apuntan por ahí y a lo mejor puede ocurrir algo. Eso lo digo un poco como interludio, como presentación a lo que ahora os quería hablar. Yo os quería hablar, por un lado, de la diversidad biológica. No sé si recordaréis, ahora mismo hay años y meses para todo. La ONU se encarga, entre otras muchas cosas, de hacer el año de no sé qué, del año del loro, del año del... Bueno, no, esos son los chinos. Pero bueno, también hacen el año de la diversidad biológica, que fue hace un par de años. Y lo más importante, o que me gustaría resaltar, es que esa diversidad biológica de la que estamos hablando forma parte de un todo. No es que a mí me gusten los delfines porque son simpáticos o me lo parecen, o porque me gusten las flores porque son muy estéticas o por lo que sea, sino que esto forma parte de un conjunto. Y de ese conjunto nosotros somos parte. Es decir, nosotros somos parte de esa diversidad biológica, estamos sujetos a los procesos biológicos, a los procesos evolutivos, aunque por cuestiones tecnológicas y culturales podamos modelizar o podamos deformar algunos procesos o darles mayor velocidad o enlentecerlos. Bien, dentro de esta parte de esta diversidad biológica que os hablaba, tenemos una parte importante que se refiere a la diversidad de los mares. Y es que en los mares, curiosamente, es donde nace la vida, lo sabemos todos, en el mar nace la vida, y de hecho esto se plasma de alguna manera en
las huellas que ha ido dejando la vida. Podemos decir, sin duda alguna, la mayor parte de las especies se encuentran descritas, conocidas, porque se conoce mejor el medio terrestre que el marino. La mayor parte de las especies se conocen y la diversidad es mayor en el medio terrestre. Pero, sin embargo, lo que son los grandes patrones estructurales, las grandes formas, la mayor diversidad de grandes filas se encuentran en el medio marino. De los 33 grandes filas, 32 están presentes en el medio marino, 16 de los cuales son exclusivos de este medio y 8 mayoritarios en el mismo. En cambio, veremos que en el medio terrestre solamente 16. Es decir, la diferencia no está en tanto en la diversidad del número de especies, sino en el número de grandes taxones, por decirlo de alguna manera. Y nos vamos a circunscribir en la presentación a esto que vemos aquí, a nuestro Mediterráneo. Como decía Serrat, lo sentimos como algo nuestro, como algo realmente próximo. Bueno, para algunos de los que estamos por aquí sabemos lo que es Serrat, otros no sé si os sonará tanto, pero para nosotros fue un icono de nuestra juventud. Pero bien, la cuestión es que el Mediterráneo, y vamos a la etimología de los términos, lo que nos está definiendo es que es un pedazo de mar en medio de la tierra. Esa es la etimología del término Mediterráneo, ¿no? Y es que si os fijáis un poquito, es cierto. Vemos aquí una mancha de agua, una lámina de agua, entre tres masas continentales. Antes habéis mencionado algo de la tectónica de placas. La parte de Europea, Eurasia, Europa de Asia y el continente africano. Y eso además ha jugado un papel muy importante a la hora de interpretar cómo es esto es lo que vemos ahora. Pero no siempre ha sido así, como bien sabéis. Además, el Mediterráneo es un mar lleno de mares. Igual que cada vez todos somos un poco diferentes, pero todos somos un poco iguales, ¿no? Pero bueno, también podemos ver como el Mediterráneo como un mar lleno de pequeños mares, de pequeñas zonas que tienen sus peculiaridades. Lo bien cierto es que este mar, prácticamente cerrado, con una abertura natural exclusiva, hoy por hoy, que es Gibraltar, a lo largo de su vida, pues en un momento determinado, gracias al diluvio universal, se extendió por el Mar Negro y por tanto se forma un nuevo mar ahí como un apéndice del Mediterráneo, y luego posteriormente el hombre ha trabajado mucho en tema de comunicaciones, abriendo ahí el señor Lesseps, este francés, se dedicó a abrir un canal por ahí, el canal de Suez, y es digamos un artificio posterior que ha comunicado aguas con esta zona del Mar Rojo. Lo cierto es que este conjunto de medio marino, este mar casi cerrado, representa algo, no llega al 0,7% de la superficie de todos los océanos del mundo y apenas el 0,3% del volumen de agua de todo el planeta. Este planeta que realmente es un planeta azul, como bien sabéis, la mayor parte es agua. Pero fijaros con una idea interesante, que además lo voy a repetir varias veces a lo largo de la presentación, y es que prácticamente el Mediterráneo necesita un siglo para renovar sus aguas. Casi 100 años para que un litro de agua que caiga aquí sea capaz de renovarse, salir y entrar otro. Es decir, que es un proceso relativamente lento a escala humana, obviamente, y a escala geológica aún mayor. Como antes decíamos, el Mediterráneo no siempre ha sido así. Sabéis que cuando en la tectónica de placas, en los movimientos de las distintas placas tectónicas, en un momento determinado, el antecesor del Mediterráneo se llamaba el mar de Tetis, y que comunicaba, como veis, el Índico con el Atlántico y el Pacífico realmente. Luego, poco a poco, como veis, perfilándose este mar de Tetis, hasta llegar a ir generándose esta parte fundamental con el choque entre las placas ibéricas y la norteafricana, y el Mediterráneo llegó a cerrarse, pero totalmente. Es más, en el Mesiniense, hace unos 5 millones de años, año más o año menos, se cerró. Se cerró totalmente y hubo la famosa crisis del Mesiniense, en la cual se transformó en un lago que por evaporación, en un lago hipersalino, prácticamente. Es decir, que el Mediterráneo ha tenido muchas movidas, por decirlo de algún modo. Y luego se volvió a abrir y volvió a entrar de repente un montón de agua del Atlántico. Es decir, que ha tenido su historieta, ¿no?, detrás de ella. Y esto nos sirve un poco para entender lo que tenemos aquí en el Mediterráneo. Realmente es un océano en miniatura. Un océano en miniatura donde, fijaros que los elementos fundamentales son el flujo de calor, el flujo de evaporación es importante, la insolación es muy importante, el aporte de los ríos es fundamental. Por eso acordáis que a veces leéis, es que se desperdicia el agua que va a los ríos y va al mar, eso es una burrada porque se podría utilizar. Es que
si no tiramos agua a los ríos, que es el proceso natural, el Mediterráneo desaparecerá. Lo digo un poco por informar. Y por supuesto las precipitaciones, que como indica el clima mediterráneo, es un clima terriblemente irregular en sus precipitaciones y más bien seco, ¿no? Y más bien seco. Pues bien, con toda esta serie de elementos tenemos esta especie de mecanismo ecológico de este océano en miniatura, con sus corrientes, sus precipitaciones, sus aportes, sus evaporaciones, que funciona esta máquina termodinámica que es el Mediterráneo. Y este Mediterráneo tiene encima algunos secretillos. Entre uno de los secretillos que tiene es que es un mar un poco despilfarrador. ¿Y en qué despilfarra? Despilfarra en nutrientes. ¿Y cómo? Pues por la propia estructura geológica. Fijaros, en este esquema nos muestra la zona del Mediterráneo, apenas 12 kilómetros de anchura, como, si os fijáis, aparecen dos tipos de flechas, unas en azulito y otras en verde. Las de azul representan las aguas que penetran al Mediterráneo y que penetran, lógicamente, procedentes del Atlántico. Y son aguas superficiales, es decir, aguas que vienen por la superficie y entran en esta dirección, de oeste hacia el este. Sin embargo, las aguas que salen del Mediterráneo, que están en estas otras flechitas de color un poquito más verde, son aguas superficiales, aguas profundas. ¿Qué quiere decir? Que son aguas que salen siguiendo el lecho del fondo del mar, y son aguas donde, como bien podéis imaginar, el alimento, los nutrientes que llaman los ecólogos, por un proceso de decantación natural, como cuando echas un azúcar en un vasito de agua, va decantando. En el fondo del mar es donde hay más alimento, donde se va acumulando, lo que nos ha aprovechado previamente, y esto encima lo soltamos. Bueno, tenemos un problema, estamos mal con los gastos, pero es que además somos un mar poco productivo. Esto ya es lo que faltaba. Despilfarrador y poco productivo. Esto parece que están hablando de la economía española, ¿verdad? Bien, pues vamos a intentar analizar esto desde un punto de vista ecológico. Pues fijaros, esto es una imagen satélite que nos muestra la concentración de clorofilas. Las clorofilas, digamos, serían los productores primarios, la vegetación, el equivalente, la vegetación, el plancton, el fitoplancton, que es el indicador claro de que estos organismos están aprovechando los recursos tróficos, los nutrientes que hay en estas zonas. Y fijaros, lo que es azul son aguas transparentes, fantásticas para bañarse, para bucear, extraordinarias, pero con muy poco alimento. En cambio, las aguas que veis un poquito así, amarillentas, o incluso verdes, o incluso rojas, son áreas de alta productividad, donde se concentran, lógicamente, los animales, las clorofilas, los animales del fitoplancton, para de esta manera alimentarse de estos nutrientes. ¿Qué veis en esta imagen? ¿Es homogénea? No, para nada, ¿no? Hay zonas donde claramente se concentran las clorofilas y, por tanto, la producción primaria, que se llama, los nutrientes. Fijaros cómo casualmente las zonas donde aparece una coloración más rojiza o anaranjada son zonas que coinciden con los deltas de los ríos. Por tanto, hacéis la importancia que tiene las aportaciones, por ejemplo, aquí, el Danubio, ¿no? El Dnieper, todos estos. Por aquí, los grandes ríos que vierten al Mediterráneo. Los pocos grandes ríos que vierten al Mediterráneo. Aquí vemos el Nilo, por supuesto. Y luego, además, vemos también hay una cierta productividad, aquí vemos el Ebro, una cierta productividad en algunas otras zonas donde no hay ríos, pero que tienen fenómenos que se llaman de afloramientos. Es decir, son zonas donde hay vientos importantes, como por ejemplo aquí, donde sabéis que todas estas zonas, el viento, digamos que arrastra el agua superficial, se la tira fuera, y de esta manera el agua que está en superficie aflora. Y en este fenómeno de afloramiento o upwelling de las aguas profundas, como recordar que bajo, donde están los nutrientes, pues de esta manera salen a la superficie y se produce una zona de mayor productividad. Por tanto, estos dos fenómenos, los vientos locales y las aportaciones de los ríos, son dos elementos que
bueno, se salvan de esta norma de la escasa productividad. Se concentra típicamente en estas áreas. Entonces, si somos un mar casi cerrado, que necesitamos casi un siglo para renovar las aguas, producimos relativamente poco, áreas amplias con una bajísima productividad primaria, y además despilfarramos lo poco que tenemos, ¿cómo hemos llegado hasta hoy? Realmente es un secreto. Y es un secreto, y es difícil casi de interpretar, porque paradójicamente, a pesar de todas estas construcciones biológicas y geológicas que justifican esto que os digo, el Mediterráneo es un punto importante, es lo que llaman un hotspot, un punto caliente de la diversidad biológica mundial. ¿Y cómo? Bueno, aquí aparecen, pasa un poco más del 7% de las especies animales del mundo, marinas del mundo, y el 18% de la flora marina del mundo, donde hay sobre todo lo que se llaman especies endémicas. Endémicas quiere decir que las hay aquí y no en ningún otro lugar. Es decir, que son especies que se han adaptado en el curso de su evolución, en la evolución del propio Mediterráneo, y que solamente entre ese cambio de aguas del mar de Tetis, del Atlántico, que esto se seca, que esto no se seca, en todo ese devenir evolutivo, ha constituido una fauna y una flora únicas, especiales, donde una buena parte de estos animales realmente se han especializado, y ese es el secreto del Mediterráneo, parte del sabor mediterráneo que vendemos, es que se han adaptado a vivir en nichos, en ambientes diferentes. No hay muchos pescados, o no hay muchas esplerias de mar, o no hay mucho de nada, no hay grandes cantidades de nada, pero hay poquitas cositas que se han ido independizando y diferenciando en el curso de la evolución. ¿Vale? Fijaros cómo, cuando comparamos estas, desde el punto de vista de la flora marina, veis cómo realmente el Mediterráneo tiene una importancia en distintas de sus áreas muy superior a otras muchas zonas del mundo, ¿no? Y como veis, encontramos de esta manera el 5% de la diversidad marina del planeta, aquí en el Mediterráneo, ¿vale? Aquí veis la proporción de especies endémicas únicas que encontramos en el Mediterráneo, el 25% de las estrellas de mar, de los anélidos, los gusanos, poliquetos, de los moluscos el 16%, el 18% de los crustáceos decápodos y el 18% de los peces. Por tanto, hay un alto nivel de endemismos. Y fijaros cómo se distribuyen estos endemismos. En el Mediterráneo, cuando vemos los invertebrados, los peces óseos, los peces cartilaginosos, los mamíferos marinos, tortugas marinas, vemos además esta distribución es irregular y que coincide en buena medida con el patrón de la productividad y de los nutrientes y de la productividad primaria. En general, fijaros como en el Mediterráneo occidental y la parte central hay una mayor diversidad de especies, de prácticamente casi todos los grupos, veremos que no de todos, ¿vale? Y en cambio en el Mediterráneo oriental hay una productividad menor. Esto sigue con otras especies, como vemos en la imagen, en que se muestra, en este caso, se trata de especies residentes frente a las especies transeúntes, que digamos que entran y utilizan el Mediterráneo no de una manera temporal, no se reproducen, etc. Y cuando vemos además de estas especies, las que están más amenazadas en cuanto a su supervivencia, a su estado de conservación, vemos como el Mediterráneo, de nuevo, es la zona, y especialmente toda esta área de aquí, es la zona donde se concentra la mayor parte de especies amenazadas. Este patrón general que se cumple en casi todas las especies, aquí lo vemos como excepción. El caso, por ejemplo, de la foca monje, que tenemos aquí, que en estos momentos apenas, este mapa queda un poquito ya desfasado, y eso que es del año 2010, la mayor parte de sus poblaciones últimas quedan en el mar, en el Egeo y en el Jónico, en toda esta área, en las costas de Grecia y Turquía, aquí ya prácticamente desaparecido, del Mediterráneo, y sus mejores poblaciones en teoría están fuera del Mediterráneo. En el antiguo Sáhara español quedaba probablemente una de las mejores poblaciones. Ahora ya, pues, en fin, después de una epidemia que hubo allí, la cosa está complicada también por allá. Y fijaros, aquí ha desaparecido casi totalmente como consecuencia del desarrollo de la actividad humana, básicamente. Vamos a comentaros cuáles son las amenazas principales que tiene el Mediterráneo. Y muchas de ellas, si no todas, las podéis extrapolar al planeta. Lo hablábamos hace unos momentos con Vicente. Probablemente la amenaza más importante para el propio planeta, para su diversidad y para la diversidad del Mediterráneo, somos nosotros. No necesariamente en cuanto a nuestra actividad, que también, sino por el número. Aquí tenéis en esta imagen, no sé si se ve con suficiente nitidez,
la estima de la población en millones de personas a lo largo desde hace 1000 años o 1000 y pico años hasta la actualidad. Y si os fijáis, apenas los valores en los que nos hemos movido durante centenares de años han sido relativamente escasos. La población humana estaba regulada de alguna manera por las presiones naturales, no existía la disponibilidad, los avances tecnológicos, científicos, sanitarios, sociales, han ido parejos, y esto ha posibilitado dar una serie de grandes saltos. Antes no había, ni mucho menos la cantidad de gente que hay ahora, para nada, en ninguna parte, en la parte más benigna del mundo, ¿no? Fijaros cómo a partir sobre todo de la revolución industrial se da un gran salto, y posteriormente pasamos de valores de apenas 1000 millones de personas aproximadamente, sería hasta aquí el tope, estamos hablando de más de 5000. Pero esto es alarmante per se. Pero lo más alarmante es que las predicciones que nos ofrecen Naciones Unidas nos hablan para el 2050, lo cual probablemente yo no lo veré, pero probablemente vosotros sí, llegaremos probablemente a los 10.000 millones de personas. Esto se considera que es el límite de la capacidad de carga que tiene el planeta. Es decir, en estos momentos, si todo sigue igual, será el umbral en que lo máximo que podrá soportar el planeta. Es decir, necesitaríamos probablemente en conjunto, haciendo medias y tal, porque sabéis que evidentemente con el nivel de desarrollo, por ejemplo, que tenemos nosotros, y ya no digo otros países, necesitaríamos por lo menos otro planeta similar para poder seguir consumiendo los recursos como lo estamos consumiendo en estos momentos, ¿no? Por tanto, probablemente el incremento de población es el gran problema, es el mayor, en el que se ve sometido el planeta. Por supuesto, esto se refleja también en el Mediterráneo. Como vemos, además, la distribución de la gente no es homogénea. No sé por qué, pero a la gente le gusta vivir cerca del mar. Y en la mayor parte de los países que vemos aquí, ribereños del Mediterráneo, la concentración de la población en las costas es muy grande, muy grande. Y no digamos cuando hace ya un centenar de años aproximadamente se descubre un fenómeno social y luego posteriormente económico, no al revés, como es lo habitual, que es el turismo. Cuando de repente, en una serie de meses, en muy poco tiempo, en apenas un mes o 2 meses, hay una concentración de flujos de personas para bañarse y alimentarse y de todo, y defecar también, por supuesto, en las aguas del Mediterráneo. Es decir, vemos cómo tenemos más de 200 millones de personas y se espera que haya 500 millones de personas en apenas para el 2025, de aquí nada, rodeando el Mediterráneo. Por tanto, eso per se genera una presión enorme sobre el medio que se extiende, se proyecta por el conjunto del Mediterráneo. No sé si habéis visto esta imagen, pero a mí siempre me resulta llamativa, y porque la propia presencia del hombre conlleva una serie de necesidades, o tal como se han planteado los modelos de desarrollo económico, que a lo mejor es uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a números importantes de personas. Pero veis, esta es una imagen nocturna que se capta desde un satélite, cuando no hay luz, cuando no nos aporta el sol nada. Y sin embargo podemos perfilar perfectamente nuestras costas, no en otras zonas del mundo, pero aquí en Europa y sobre todo en el Mediterráneo occidental, de una manera impresionante. Impresionante. Realmente vemos cómo la actividad humana, en este caso el consumo energético, las luces, la contaminación lumínica, es verdaderamente increíble. Increíble. Y esto nos da idea, de nuevo, del problema que nos estamos enfrentando como consecuencia de la actividad humana. Y es que no se trata solamente de la presencia del hombre, sino el hombre actúa, impone sus normas sobre el medio. Cuando un litoral se llena de espigones, de actuaciones enormes de este tipo, esto tiene un costo. No tanto un costo en la obra, un costo económico, sino un costo ambiental. ¿Por qué? Porque se rompe el régimen en este caso no de mareas, porque nosotros apenas tenemos, pero sí de circulación del agua. Es decir, esto rompe los mecanismos naturales. Entonces, pues llegas y se producen floraciones de algas, eutrofización, porque lógicamente los emisarios submarinos en verano pues surten de gran
alimento al mar a base de nuestros residuos urbanos, y de esta manera pues se producen grandes concentraciones de algas, y que producen una enorme productividad, a veces hasta llegar a agotar el oxígeno de esta área. O sea que realmente nos podemos encontrar con problemas no deseados. Y por supuesto el régimen de corrientes, como veis, se rompe. Es decir, toda esta serie de infraestructuras están rompiendo el perfil, rompiendo el régimen de las corrientes, rompiendo muchos, digamos, procesos naturales que ahí tienen lugar. Además, cuando se exacerba mediante el turismo costero, podéis imaginar, lógicamente, las posibilidades de supervivencia que tienen muchas especies que están ligadas, por ejemplo, a las costas. Porque el Mediterráneo, es cierto que hay especies que viven muy alejadas de la costa, pero también hay algunas que, especialmente en las épocas reproductoras, se aproximan a la costa para la freza, para la puesta. Y por tanto, podéis imaginar aquí en qué metro cuadrado, qué centímetro cuadrado de aquí saldrá la tortuga a poner sus huevos. A ver cómo se lo montará para poder sortear todos, más luego las sombrillas que le caigan de estas que lleva cada uno. Por tanto, podéis imaginar ahí lo difícil que está el asunto para algunas especies. Bien, pero no es este el único problema. La acción del hombre, la presencia del hombre, la acción del hombre, su modificación del territorio, pero también, lógicamente, el Mediterráneo, y especialmente toda esta área de aquí y también el mar, el paso del Bósforo, es una de las zonas del mundo de mayor tráfico marítimo. Esto, bueno, genera riesgos importantes, porque, sobre todo, el transporte de gas y especialmente de petróleo. Podéis imaginaros los riesgos que supone todas estas rutas de grandes buques petrolíferos que van pasando de un área a otra con este gran tráfico marítimo a de unas zonas de los grandes puertos de carga y descarga de estos carburantes. Y os hago una pregunta: si aquí se produce el desastre del Prestige, ¿qué hubiera pasado? Aquí no tenemos un Atlántico, aquí tenemos un mar cerrado, necesita un siglo para renovar sus aguas. Por tanto, aquí los riesgos son mayores, porque las posibilidades de que de manera natural se puedan solucionar algunos problemas, en estos casos, son mucho más limitados. Somos como una joyita, todo en miniatura, todo en pequeñito, con lo cual el impacto de cualquier cosa puede ser mucho mayor, ¿no? Siendo el mismo impacto, sí, pero el resultado de ese impacto se amplifica enormemente, o se puede amplificar enormemente. Por ello, no cabe duda que la contaminación es un problema. Cuando se produce, no solamente el hidrocarburos, sino muchas formas de contaminación. Lo habéis, creo que mencioné en algún momento. La propia eutrofización es un problema. Recordar Cullera, no sé si aún sigue ocurriendo periódicamente, al final del verano, toda la proliferación de algas, sobre todo en zona turística, la contaminación lumínica que hemos mencionado antes, la industrial, ligada a los PCBs, a los organoclorados, a los organofosforados, etcétera. La urbana a través de emisarios submarinos, los que he mencionado, los fertilizantes, y toda esta serie de problemas que van marcando y se van acumulando en un proceso de bioacumulación a lo largo de las redes tróficas. Y además, un problema que todavía está siendo poco estudiado y poco conocido, que es la contaminación acústica. Sabéis que el mar, las aguas, por la densidad del agua, mayor que el aire, transmiten enormemente, mucho mejor, las vibraciones de los sonidos por el agua, y por tanto llegan a distancias mayores, y especies que tienen especialmente sensibles o que viven en un mundo de sonidos sufren directamente la acción de estas agentes contaminantes, ¿no? Bien, fijémonos como, aunque es cierto, y luego lo veremos, se han tomado algunas medidas para controlar los problemas de contaminación de agentes contaminantes, especialmente los ligados a la industria o a la agricultura, que han sido de los más importantes que hemos tenido especialmente en el hemisferio norte. Lo que sí que se ha visto es que, a ver si funciona. Bueno, esto debería funcionar, pero no funciona. Gajes del directo, que dirían los periodistas. Fijaros cómo lo que os quería mostrar es un estudio del Instituto Max Planck, el Instituto de Química del Max Planck, se da lo que se llama el efecto saltamontes.
Y es que los contaminantes que hemos estado produciendo en algunas áreas del planeta ahora están sufriendo un efecto que se están moviendo. En el Mediterráneo están disminuyendo, pero están aumentando en el Ártico o en la Antártida, curiosamente. Es decir, por las corrientes marinas, con el paso del tiempo, van redistribuyéndose a lo largo de las distintas áreas, cuencas oceanográficas. Y además, nuevos agentes contaminantes vienen de zonas muy alejadas. Por ejemplo, esta imagen nos pretendía demostrar cómo determinados agentes contaminantes vienen al Mediterráneo, no de la cuenca mediterránea, sino de la actividad industrial de la India. En un momento determinado, cuando determinados regímenes de corrientes de vientos vienen procedentes de la zona de Asia, de la India, y llegan hasta algunas partes del Mediterráneo. Se han detectado estos contaminantes que en principio no se producen en Europa y que efectivamente hasta ahora no eran conocidos o no eran demasiado conocidos por aquí. Por tanto, vuelvo a este doble reto. Por un lado, la preservación o los problemas locales o digamos de una cierta escala, y los problemas ambientales que tienen un efecto común, ¿no? Un efecto global. No solamente la economía, sino que el planeta obviamente es un elemento global en el que muchas cosas van interactuando con las otras. A mí me gustó este póster de la Generalitat de Cataluña que hablaba de las especies más peligrosas del Mediterráneo. Y por eso os lo pongo. Porque como veis en la imagen, todo esto que veis aquí, esto de aquí que nos recuerda a algunas especies, realmente son todo plásticos. Y es que, de verdad, cuando vais navegando, no sé si tenéis la oportunidad de hacerlo, o vas navegando, hemos hecho alguna campaña hace algún tiempo, pues lo que encuentres, os podéis imaginar, bolsas de Mercadona, bueno, y de lo que sea, cascos de moto, barriles de... Pero en medio de la nada, cuando ahí nos parece... Los plásticos tienen un poder, no son biodegradables, por tanto, una capacidad para perdurar en el medio muy grande y, por tanto, para producir la contaminación. Aquí veis, en fin, una diversidad de formas que os sonarán de cualquier producto de los que normalmente consumimos, y de esta manera se van manteniendo, como os digo, en el medio, y de esta manera son difíciles de que desaparezcan. Muchos de ellos afectan y amenazan a la supervivencia de muchas especies. Y ya, entrando ya directamente en materia, tenemos que hablar necesariamente de algunos problemas que tienen que ver con actividades directamente producidas por el hombre. La pesca, que en principio, recordar que hasta la época industrial en el Mediterráneo y en el resto del planeta el número de habitantes era relativamente, digamos, bastante razonable, incluso a pesar de las mejoras en salud y en la producción de alimentos. Llega un momento en que se exacerba y la pesca deja de ser en buena medida artesanal para ser una actividad industrial. Claro, el Mediterráneo, que era un mar, como os acordáis, poca productividad, un mar con un poco despilfarrador y un poco no sé qué, pues claro, si lo que quieres no es coger unos cuantos pescaditos de aquí, un poquito de yo qué sé, de allá, sino toneladas para exportar, complicas. Y el Mediterráneo no es capaz de soportar esto. Se transforma esta pesca artesanal, que ha estado equilibrada con la actividad, con esta diversidad de formas y de poblaciones que teníamos en el Mediterráneo, se encuentra un problema de sobrepesca y de falta de control. Además surgen otra problemática, que muchas de las artes de pesca que se emplean son artes de pesca no selectivas. ¿Qué quiere decir? Que no están pensadas o diseñadas específicamente para una especie u otra. Incluso se pescan especies que no tienen valor comercial. Los pescadores no quieren pescar tortugas, para nada, ni delfines, porque encima les cae mala fama. Pero sin querer lo hacen y mueren muchos de estos animales. Y ahora nos encontramos un problema que va a surgir y que dentro de poco, no sé si os habéis fijado en los medios de comunicación, pero que os puedo asegurar que a partir de ahora va a surgir con importancia, va a ser el problema de los descartes. Los descartes, que como sabéis es un problema mayor porque, si os fijáis, la mayor cantidad de la biomasa que se extrae cuando se hace una marea, que se llama, digamos una actividad pesquera de estas, la mayor parte va por la borda, no va ni a puerto, porque son tallas, son pequeñines, no interesan, y como no los van a vender, los tiran, pero ya se han muerto. Y no se los utilizan para nada. Entonces, eso genera un problema realmente importante, lo que se llaman los descartes.
y sobre todo la utilización de artes no selectivas que lo que producen la mortandad de muchas especies que tienen tasas de reproducción relativamente bajas, como pueden ser las tortugas o como pueden ser los cetáceos y otras especies grupos de especies seriamente amenazadas. Bien, un problema aún mayor como consecuencia de una de las cosas que os hablaba, que era el tráfico marítimo, se produce una contaminación involuntaria debido a la introducción de las especies alien, como la película, las especies exóticas, o especies invasoras, tienen muchos apelativos. Y es que en estos momentos representan casi más del 3% de las especies conocidas, y es que, por ejemplo, de manera accidental, sabéis que los buques llevan lo que se llama el agua de lastre. El agua de lastre es, los buques están cargados de petróleo, ya lo llevan a la refinería, pero luego no pueden ir vacíos, sino que tienen que llenarse de agua para que se equilibre un barco tan grande, y de esta manera lo transportan hasta el luego sitio donde van a tomar el petróleo, sueltan ese agua, se llenan de petróleo y van al otro puerto. Claro, esto produce un intercambio de grandes masas de agua de unas áreas a otras, con esta agua de lastre, y ahí se introducen organismos de muy distintos mares. Lo normal es que se mueran, pero a veces se pueden introducir, colonizar, y de esta manera, igual que ocurre en el medio terrestre, ir poco a poco introduciéndose y desarrollándose. Y no solamente por este problema, sino porque son especies invasoras, muchas veces compiten con las autóctonas, con esas endémicas que os hablaba. Así, por un error, en el Museo Oceanográfico de Mónaco, como sabéis, se introdujo involuntariamente, se les fue de un acuario que tenían de exposición una caulerpa, una planta acuática, y de esta manera eso colonizó. Está colonizando casi el Mediterráneo, medio Mediterráneo, cargándose a las especies autóctonas que tenemos aquí, en los fondos marinos. Además de esta caulerpa, luego han venido otras, es decir, a veces la acuicultura nos introduce también especies exóticas que se van de las manos para producirlas, el fouling, que es los organismos que se incrustan en los cascos de las embarcaciones, y claro, esto deforma la dinámica natural de los ecosistemas, y hace una competencia que no es natural con las comunidades que allí encontramos, y en suma se está produciendo un fenómeno que se llama de tropicalización de las aguas, es decir, nos están viniendo aguas de otras áreas, especialmente zonas tropicales, y se están introduciendo y proliferando. Y ahora, con los cambios que luego mencionaremos globales, cambios climáticos, se está produciendo también un aumento de temperatura y favoreciendo la extensión de estas especies. Entrábamos precisamente en el problema del cambio global, que está afectando sin duda a la diversidad biológica en el Mediterráneo. Bueno, hablamos de cambio global más que de cambio climático, porque esto afecta de muchas maneras. Una de las cosas que se está observando es una subida del nivel del mar, de la temperatura, de la desertificación y erosión del suelo en las áreas terrestres de las costas del Mediterráneo, una menor disponibilidad de agua dulce y un incremento de la salinidad y, como os decía, de la temperatura. Aquí tenéis un detalle. El problema de muchas veces, que ocurre sobre todo en el Mediterráneo, es que no hay series históricas. Muchas veces disponemos de poca información a lo largo del tiempo como para poder realmente confirmar y verificar las cosas. Por eso lo que os decía antes, nosotros nos basamos en el método científico. El método científico, hasta que tú lo demuestras, requiere muchos años de estudio y de tiempo. Y probablemente cuando ya lo has demostrado es como dices, bueno, te demuestro que esta especie ha desaparecido, pero ya ha desaparecido. Y ya no hay nada que hacer. Lo que pasa es que a veces podemos tener datos, modelos, que es lo que hacen, probabilidades estadísticas que te dicen, cuidado que esta especie va a desaparecer en 20 años, en 50 años. La probabilidad no es del 100%, pero es del 70% de que esto se ocurra. Es como trabajan los científicos. Por tanto, ahora mismo no tenemos modelos que aseveren todo, pero sí distintas proyecciones que nos van orientando en un sentido o en otro. Bien, aquí lo que sí tenemos alguna información de años relativamente recientes de la temperatura, y vemos algunos escenarios que se llaman